Lo primero que tengo que celebrar es la paciente y serena actitud del presidente en el manejo de este proyecto de acto legislativo y en el tránsito de la presidencia que ha tenido a su cargo. Segundo, quiero celebrar la gallardía y la cortesía de nuestros compañeros parlamentarios que se han retirado frente al tema de una eventual recusación vigente, según ellos, pero en una noble actitud de permitirnos continuar con el debate, con el tránsito de este proyecto de acto legislativo. No se han propuesto perturbarlo, como anoche mismo lo manifestaron. Quiero decir que el lazo fraterno que nos une no se debilita, sino que se fortalece, engrandece el marco de esta comisión primera. Ese retiro, como las aguas mansas, es muy cordial y fraterno. Claro que mi abuelita decía que de las aguas mansas, líbranos, Señor, porque a veces se convierten en tormentas, pero este no será el caso. Sencillamente, la discrepancia en la apreciación de una recusación infundada y temeraria, que no puede volverse un precedente para que el Congreso se paralice cuando se ejerzan este tipo de actos perturbadores, villanos, porque ni siquiera hay una fundamentación mínima ni elemental, y como su señoría presidente lo ha dicho, filibustero, que habrá que buscar en el Google, que ahora es nuestro principal consejero, su verdadera traducción. La teoría de la naturaleza humana de uno de los fundadores de la psicología, Skinner, habla de todo el indispensable arte de los refuerzos positivos y negativos, y sin un mayor esfuerzo intelectual o académico, tenemos que decir que es el sustrato íntimo del derecho penal para llegar a castigar conductas tipificadas, absolverlas, atenuarlas o agravarlas. En toda esa teoría de estímulos y castigos estamos los seres humanos inmersos inevitablemente. Nosotros en este acto legislativo no estamos estableciendo el arquetipo penal, estamos levantando el velo constitucional que nos permita llegar a la pena privativa de la libertad a perpetuidad, pero no volviéndola irredimible, porque sería una prohibición incluso no solamente de las constituciones nuestras, latinas principalmente, sino de los derechos humanos, que también nosotros los conocemos, no solamente los académicos y teóricos que se desvelan pensando en el derecho a la dignidad del agresor, del asesino y del violador. Nosotros establecemos en este marco constitucional la revisión a los 25 años para volver la pena redimible y revisable y darle paso a la resocialización que tanto preocupa a los teóricos. Yo, sin querer volverme un filósofo esta mañana ante mis compañeros y compañeras y ante mi país, quiero decir que respeto inmensamente, porque no soy un ignorante, a los académicos, a los conocedores de los diversos artes de la condición humana, pero no considero absoluto nunca el consenso de la sabiduría, porque Pebbles, senador Roy Barreras, desde donde esté su señoría escuchándonos, el premio Nobel de Física, el hombre más sabio del mundo en estos tiempos,
Un día le preguntaron que cuál era su consideración sobre la existencia de Dios. Y Pebbles, el sabio, el hombre más sabio de estos tiempos, el último premio Nobel, el astrofísico, dijo que no había lugar para Dios en el universo. Vea ese hombre tan sabio, la ignorante afirmación. Un científico no puede hacer una afirmación anticientífica, porque si bien es cierto que no puede probarse la existencia de Dios, tampoco un científico puede decir que no existe Dios porque no puede probarlo. Esa es una muestra de la esencia de la sabiduría. La ignorancia llega en el otro extremo. Lo dice un pobre estudioso de algunas formas de respuesta y comportamiento humano. Esa es la sabiduría a veces. Recuerdo que hace 30 años, y esta no es una frivolidad, señor presidente, propuse el pico y placa como una restricción vehicular para el problema de la movilidad en Bogotá. 30 años hace, yo era concejal de Bogotá. Salieron todos los expertos de esa época a decir que era un concejal provinciano, imperdonable, un costeño en Bogotá en el consejo, según ellos, que estaba emitiendo un absurdo de proponer la restricción vehicular. Pues el Consejo de Bogotá la aprobó, un defecto en el tránsito, y después pasó Peñalosa como el padre de esa idea, pero fui yo su autor, que hoy, 30 años después, no ha podido evitarse, sino que es una medida que los expertos en su tiempo dijeron que era improcedente, que era antitécnica, el pico y placa. Claro, eso no se puede comparar en la esencia de lo vital que hoy estamos nosotros aprobando, pero quiero decir que muchas veces los expertos tienen la razón, pero la verdad la tienen los pueblos, las naciones, porque llevan en su memoria las cicatrices que no olvidan de los hechos, de la cronología de sus sucesos, y a veces los sabios de todos los tiempos llevan más una fidelidad en su hilo científico o académico que en la realidad y en la conveniencia de sus pueblos. Sin desestimar a lo uno ni a lo otro, hoy lo que proponemos, como bien lo ha manifestado nuestro coordinador ponente, que es un gran conocedor y un admirable jurista, lo que hemos hecho es levantar el velo constitucional y que no tiene por objeto establecer de manera directa un arquetipo que se lo tenemos que dejar a la ley reglamentaria. Pero nos tocaba establecer una modificación al artículo 34 que no lo permite, por eso este tipo de ingeniería constitucional. Entonces, hay que resaltar que la Constitución Política es un documento de carácter político-jurídico que representa la manera en que una nación, que es el componente del concepto del Estado, es cómo se puede pronunciar en el marco de su voluntad esencial y desarrolla en la Constitución sus principios. Pero las constituciones no pueden ser, como algunos magistrados de algunas cortes vigilantes, estaciones pétreas. La Constitución del 91 es la foto estática, pero sabia, de los años 90. Ahora, en este siglo que corre, tenemos que ir adecuándola, contrariándola si es necesario. ¿Dónde están los sabios como Pebbles que decían que las constituciones es la voz de Dios? No, la voz de Dios la llevamos por dentro los hombres que creemos en él. Las constituciones no son sino una expresión de nuestros acuerdos sociales, con sus errores, con sus verdades, con la revisión que puede exigir el tiempo que va corriendo. Los que se quedan en un momento a la historia, finalmente no la contradicen siquiera, sino que terminan por no permitir la revisión de la ruta de la sociedad.
Entonces, el texto del proyecto de este acto legislativo nos indica primero que se trata de una habilitación para que el legislador, nosotros mismos, podamos posteriormente reglamentar una eventual pena privativa de manera indefinida. Segundo, se trata de una habilitación que permite el uso de esta medida, pero no impone una obligación de hacer uso de ella. Se trata de una medida excepcional cuando hablamos de la técnica jurídica. Y esta habilitación no está creando hoy, aquí, o modificando una situación jurídica porque no está creando los tipos penales, no modifica las penas, solamente está definiendo un lineamiento de política pública respecto de algunos delitos con sujeto pasivo calificado. En este sentido, la perpetua, como se está dejando de prohibir, se encuentra circunscrita hoy a tipos penales específicos, que serían el homicidio en la modalidad dolosa y el acceso carnal violento, como lo estamos planteando con un sujeto pasivo. Estamos definiendo que el sujeto pasivo es el niño, niña o adolescente, que es lo primero que tenemos que proteger junto con los más viejos de una sociedad en la cronología de sus tiempos. Con la aprobación de este proyecto, el Congreso está determinando que tiene la voluntad política, la intención de proteger de una manera especial, con una consagración constitucional a esta. Senador Name, por favor, active su micrófono para que pueda terminar. Ya termino, presidente. Está manifestando la protección especial para niños, niñas y adolescentes. Repito, aquí no estamos tipificando delitos ni ampliando penas, solo se están estableciendo la posibilidad de las penas perpetuas con la privación de la libertad, haciendo la manifestación política y estableciendo la revisión para que no sean irredimibles. Por eso, señor presidente, considero conveniente para nuestro tiempo revisar la Constitución, modificarla y darle paso al arquetipo penal en una ley reglamentaria posterior, y celebro mucho que en esta comisión tengamos el nivel, la madurez para poder tramitarla aún a pesar de nuestras discrepancias. Muchas gracias, señor presidente.